Que tengan buen día. A continuación, los estudiantes Talia Solís, Elizabeth Solís, Mabel Alvarado, Marjorie Riojas, Sneider Ronato y quien les habla, Cristian Huidobro, les presentará la cefalea en la adolescencia. Docente, Joe Pulache Calderón, cuarto grado C, grupo 1. A manera de introducción, queremos mencionar que la cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en el adolescente, tanto en el ámbito de atención primaria como a nivel hospitalario. Por otra parte, la cefalea primaria recurrente es un problema de salud pediátrico importante, con un impacto considerable en la calidad de vida y en el entorno con un elevado potencial de cronicidad. Se estima que un 73% de los pacientes pediátricos con cefalea crónica mantienen dicha dolencia y globalmente entre un 75 y 90% de niños sufren a lo largo del periodo infantil un episodio de cefalea. La cefalea es un síntoma que hace referencia al dolor en la parte de la cabeza. Podemos decir que existen más de 150 tipos de cefaleas, pero estas se van a categorizar en primarias y secundarias. Por lo tanto, podemos decir que la cefalea es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y más incapacitantes. Hay una hablar sobre la clasificación de las cefaleas. Existen consensos actuales en que los tipos de cefaleas son los mismos para todas las edades, variando su frecuencia de aparición y algunas manifestaciones clínicas, pero guardando unos criterios diagnósticos que son básicamente iguales en cualquier edad. Esta clasificación ha sufrido diversos cambios a lo largo de las últimas décadas, estando vigente en la actualidad la tercera edición de la Clasificación Internacional de Cefaleas del 2013, denominada como ISHD-34. De forma general se consideran dos grandes grupos de cefaleas según su causa. Las primeras son las cefaleas primarias, que son de trastorno definido causante, y las segundas son las cefaleas secundarias o sintomáticas, que son directamente causadas por un trastorno definido. Ahora bien, las cefaleas primarias. Las cefaleas primarias son enfermedades independientes causadas directamente por actividad o problemas en la cabeza, como la existencia de zonas sensibles a dolor. Estas zonas incluyen los vasos sanguíneos, los músculos, los nervios de la cabeza y en el cuello. También pueden aparecer por los cambios en la actividad química del cerebro. Las cefaleas primarias más frecuentes incluyen la migraña, dolores de cabeza del laxismo y trastornos tensionales. Ahora tenemos la cefalea de tensión. Se presenta en formas de dolor que se localiza en la región occipital de la cabeza o en la frente, alcanzando en ocasiones en las regiones cervical. El dolor es de modalidad intensa, menos que sea una jaqueca, que es muy diferente, y no suele acompañarse de náuseas o fonofobia. Tampoco suele empeorar con el ejercicio físico, suele estar presente todos los días y generalmente no suele impedir a las personas el desarrollo de sus actividades físicas habituales. Algunos pacientes con cefaleas episódicas comienzan a desarrollar dolor de cabeza con mayor frecuencia o intensidad, hasta el punto de presentarles a diario o la mayor parte de los días. Esta condición generalmente se asocia a un consumo elevado de pastillas, analgésicos o ergóticos, lo que se ve favorecido por el amplio y fácil acceso que presenta el consumidor a estos farmacéuticos, habitualmente tomados sin precisión médica. Las cefaleas de tensión pueden durar desde 30 minutos hasta 7 días, aunque la más frecuente es que dure de 4 a 13 horas. Las causas de la cefalea de tensión no están muy todavía claras. Se suele usar el término de tensión ya que se deduce que puede estar provocada por una tensión muscular o mental, pero no destacan otro tipo de factores, como los factores ambientales, que puede ser el estrés, la ansiedad, la depresión. Se suele asociar con la cefalea de tensión. Estos factores emocionales pueden causar tensión en los músculos precraneales. Pero también tenemos los factores genéticos. Si los padres o hermanos de una persona han tenido episodios frecuentes de cefalea de tensión, aumenta las posibilidades de que la persona lo sufra también. También tenemos los mecanismos periféricos. El aumento de la sensibilidad muscular puede afectar a la tensión de los músculos precraneales debido a la sobreestimulación de los receptores nociceptivos.
terminaciones nerviosas que transmiten la sensación dolorosa. Y por último tenemos los mecanismos centrales. Cuando las neuronas del sistema nervioso central son más sensibles de lo que habitualmente a un estímulo que siempre interpreta como doloroso. Gracias. Bueno, ahora yo les hablaré sobre la cefalia secundaria. Una cefalia se caracteriza como secundaria cuando es secundaria a otra patología. Es decir, si un paciente presenta por primera vez un tipo de cefalia y al mismo tiempo desarrolla un tumor cerebral, es posible que la cefalia sea secundaria al tumor. Y se llama cefalia secundaria e incluso si clínicamente tiene criterios de una migraña, una cefalia tensional o una cefalia en racimos. Las cefalias secundarias incluyen un amplio grupo de cefalias que, aunque no son muy frecuentes en la práctica clínica diaria, pueden ser la manifestación clínica de un amplio número de entidades patológicas cerebrales y no cerebrales. Existen varias razones de que se produzcan las cefalias secundarias. Por ejemplo, cuando la persona con cabeza vendada sufre traumatismo. Cuando esta persona sufre de golpes en el cráneo o en las cervicales, como los productos por incidentes de tráfico, pueden provocar cefalias pasajeras o crónicas. También se produce por infarto cerebral, por patología vascular cerebral. Este tipo de dolor en la cabeza es consecuencia de la oclusión de una arteria cerebral, una rotura en la arteria cerebral o una aneurisma. También se produce por la abstinencia a diversas sustancias nocivas. El consumo abusivo o inhalación de sustancias como el alcohol, la cocaína, el monóxido de carbono y el óxido nítrico también pueden provocar y agravar los dolores de cabeza. Muy buen día con todos, mi nombre es Esnei Ronato y a continuación les procederé a explicar las causas principales de la cefalea. En principio veremos lo que es la herencia. Vemos que una gran mayoría de pacientes migrañosos, que es una forma en la que se expresa la cefalea, tienen padres o hermanos con migraña, aunque debemos mencionar que esta causa no está totalmente establecida. Por otro lado, también tenemos estrés, independientemente de qué tipo de estrés y de los factores que lo desencadenan. En este caso podemos mencionar ejemplos claros como el exceso de trabajo o la acumulación de tareas. También tenemos los alimentos, es decir, cómo nos alimentamos, qué consumimos diariamente. En este caso los chocolates, aditivos de comidas basuras, embutidos, condimentos, ají y cualquier alimento picante van a ser factores que van a promover a que suframos de la cefalea. También tenemos el consumo de alcohol, independientemente de qué tipo. Sin embargo, es preciso mencionar que los vinos tintos que contienen taninos suelen desencadenar migraña con mayor frecuencia en las personas. A continuación también tenemos los cambios hormonales. Aquí empezaremos mencionando que en los niños y niñas, cuando aún son pequeñas, se presenta la migraña en menor frecuencia y de igual forma tanto en niños como niñas. En cambio, cuando ya llega la adolescencia, los casos en niñas se disparan. Además, podemos ver que entre adolescentes, los adolescentes y las adolescentes se ve en mayor frecuencia que obviamente en niños y niñas, y debemos mencionar que en las mujeres se dispara a partir de la aparición de la menarquía. Luego también tenemos los cambios climáticos, en el que en realidad no existe un patrón climatológico para la migraña, pero sí tenemos muchos casos en los que las personas, por estos cambios, fenómenos en el clima, ven afectada su salud por la cefalea. También tenemos la falta o exceso de sueño que se puede producir por el mismo estrés, y también tenemos el consumo de fármacos como los vasodilatadores y los nitritos. A continuación les voy a hablar acerca de las barreras que impiden la atención eficaz de la cefalea. En principio, en el ámbito clínico, la barrera principal es el desconocimiento del personal sanitario, ya que según información de la OMS, en todo el mundo se dedican únicamente 4 horas de instrucción sobre la cefalea en los planes de estudio de licenciatura a los médicos. Por otro lado, también nos menciona que la gente no sabe mucho de la cefalea, ya que la población en general no considera que las cefaleas sean una enfermedad grave o mortal. Y esto es errado totalmente, ya que si la cefalea no es tratada adecuadamente en su momento, puede afectar gravemente el organismo. Y por último, como muchos gobiernos pretenden limitar los costos de la asistencia sanitaria,
no reconocen que la cefalea impone una carga considerable a la sociedad. En este caso se da algo parecido a lo que piensan las personas, que la cefalea no es algo grave, por lo cual los gobiernos en el mundo no invierten mucho en este sector sanitario, en el personal clínico que atienda específicamente casos de cefalea. Los síntomas más comunes de la cefalea son los párpados más cerrados, a la vez más caídos, la forma de la dilatación de las pupilas, náuseas, lagrimeo, enrojecimiento de los ojos y vértigo. Consejos. Lo primero que todo es buscar ayuda. La cefalea es una enfermedad que requiere sí o sí, en primer lugar, un adecuado diagnóstico. Evite los desencadenantes de dolor controlando la alimentación, el estrés, durmiendo a un horario regular y practicando ejercicio regularmente. Evite la automedicación. Su médico decidirá cuál es el fármaco más adecuado para cada tipo de cefalea. La migraña no se cura, pero con diferentes tratamientos, una alta proporción de personas notan un importante alivio. Los fármacos preventivos deben tomarse durante periodos largos de tiempo y la dosis recomendada hasta comprobar su efectividad. Es muy útil preparar la conversación con su médico e informarle los síntomas que presenta para recibir el tratamiento. Tratamiento. Para el tratamiento de la cefalea primaria en niños y adolescentes es necesario tener un manejo integral y contar con el apoyo tanto del paciente como de un familiar. Estos deben tener una planificación de control de estrategias de tratamientos y metas. El tratamiento incluye un componente farmacológico y uno no farmacológico, siendo que ambos son de carácter complementario. En caso de ser necesario, es posible iniciar la terapia profiláctica para la migraña. Es recomendable tomar al principio los medicamentos de flunaricina o propanol. Y para las cefaleas que son de un tono agudo, se recomienda una dosis de paracetamol e ibuprofeno. Ambos son considerados medicamentos de primera línea para el manejo del dolor, siendo una recomendación tipo A. El tratamiento farmacológico es más efectivo mientras el paciente sea más precoz, por lo cual se sugiere que el paciente tenga una disponibilidad de estos medicamentos en el colegio y en otros ámbitos habituales. Ahora presentaré el caso clínico de un joven de 15 años que acude a la consulta de neurología infantil por presentar desde hace un mes y medio una cefalea unilateral grave izquierda, a la altura de la sien de tipo punzante, con una duración de 10 a 15 minutos. Esto sucede de 1 o 2 veces al día. Durante los ataques, el paciente presenta rinorrea y lagrimeo en el ojo ipsilateral. Niega otros síntomas como náuseas, vómitos, fotobía y sonovía. El dolor no aparece durante el sueño. El tratamiento inicia con analgésicos que son muy habituales, como son el paracetamol e ibuprofeno, los cuales no modifican la frecuencia ni la intensidad de la cefalia. Después de un año vuelve por la aparición de cefalia crónica diaria unilateral. Esta la presenta durante varias horas sin otros síntomas acompañantes y además esto no responde a la indometacina, pero sí al ibuprofeno. La exploración neurológica continúa siendo normal. La cefalia se inició tras una situación de estrés emocional. Ante la sintomatología que presenta el paciente, es compatible con la cefalia tensional. Entonces inician el tratamiento profiláctico con el medicamento de ciproheptamina de 4 miligramos cada 24 horas por vía oral. Y este presenta una clara mejoría. Conclusión, las cefaleas frecuentes, así como el temor constante, dañan la vida familiar, las relaciones sociales y el trabajo. Pueden asimismo predisponer a la aparición de otras enfermedades, como por ejemplo la depresión y la ansiedad. Conocer bien el origen de dichas enfermedades nos permitirá mejorar el tratamiento sintomático y preventivo y la calidad de vida de los pacientes, que es uno de los objetivos más importantes para los médicos. Muchas gracias.